Shalom Javerim, esta semana nos corresponde, ¿verdad?, estudiar la Parashá Koraj. Y la Parashá Koraj comienza con una estructura muy peculiar. Dice el capítulo 16 del Sefer Bamidbar, en el versículo 1, dice: Koraj, hijo de Ishar, hijo de Kehat, hijo de Levi, tomó. Y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Reubén, y se levantaron delante de Moshe con gente de los Bené Israel, 250 príncipes de la congregación, los convocados hombres de renombre. La pregunta obvia aquí es: ¿qué es lo que tomó Koraj? El verbo lekaj, tomar, aparece cientos de veces en el Tanaj, este verbo, y casi siempre va seguido del objeto que se toma. Y aquí no se nos dice qué fue lo que Koraj tomó. En su lugar encontramos los nombres de otras personas que parecen haber participado con él en esta inexplicable toma. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros sabios. Rashi trae dos explicaciones, y en cada una de las cuales Rashi intenta rellenar el objeto que falta, es decir, lo que tomó. Dice Rashi: Vaikaj Koraj, y tomó Koraj. ¿Qué significa? Significa que se apartó a sí mismo, se tomó a sí mismo para separarse de la congregación a fin de levantarse contra el sacerdocio. Y por esta razón dice Rashi, aunque los traduce la palabra tomó como se separó a sí mismo. Otra explicación: y Koraj tomó. Dice Rashi, ¿qué significa que tomó? Es que atrajo a los jueces entre ellos con sus palabras. En la misma línea de esta segunda explicación, Rashbam, Rabbi Shemuel ben Meir, escribe: Koraj y Datán y Abirán tomaron mucha gente hasta que se levantaron con ellos contra Moshe 250 de ellos. Sin embargo, el problema con ambas explicaciones es obvio. Si cualquiera de estas fuera la intención del texto, ¿no es cierto?, ¿por qué el objeto no se declara explícitamente en nuestro versículo? El versículo debería haber dicho: Koraj se tomó a sí mismo, o tomó a los jefes de los tribunales entre ellos. Eso debiese ser, ¿no es cierto?, debiese haber sido un poquito lo más obvio. Por lo tanto, parece que la Torá emplea deliberadamente esta extraña construcción para poder resaltar la naturaleza problemática de la realidad en la que se reunieron todas las personas. Como veremos, Koraj reunió a diferentes grupos de personas en una oposición a Moshe y Aarón, sin que tuvieran más punto en común que su actitud de oposición. La expresión deficiente es una descripción muy apropiada de la defectuosa reunión de estos grupos dispares. Es decir, que como los grupos eran tan diversos, no se podía decir qué realmente tomó Koraj. Entonces vamos a explicar esto, vamos a analizar este punto. Hay un pasaje paralelo con respecto al sacerdocio, ¿verdad?, que era lo que pretendía Koraj, ¿no?, donde la Escritura también dice: y nadie toma esta honra para sí mismo. Nadie puede tomar esa honra o esa gloria para sí mismo. Y luego dice el escritor: así tampoco el Mashiach tomó, ¿verdad? Lo que nos remite, ¿no es cierto?, a Koraj en ese pasaje, ¿verdad?,
que evidentemente se puede analizar y se puede hacer el paralelismo que hay con respecto a esta situación de Korah para decirnos, ¿no es cierto?, que el sacerdocio del Mashiach es un sacerdocio válido, no a través de una acción de él, sino a través de el llamamiento de parte del Eterno, ¿verdad? Y la confirmación del mismo a través del juramento que va a citar el escritor en el Salmo 110. Entonces vamos a analizar cómo se da, ¿no es cierto?, todo este capítulo. Y básicamente vamos a ver dos pretensiones y vamos a ver también tres grupos. Entonces, la primera pregunta que vamos a tratar de resolver, ¿cuál era la pretensión de Korah y su compañía, la gente que estaba con él? Fíjense que inmediatamente después de enumerar a los que se unieron a la rebelión, la Torá registra cuál era su lema, cuál era su discurso, ¿no? Dice, se juntaron contra Moshe y contra Aarón y les dijeron, tomáis demasiado para vosotros, pues todos los de la congregación son santos y Dios está en medio de ellos. ¿Por qué, pues, os eleváis por encima de la congregación del Eterno? Sin embargo, cuando nosotros hacemos un análisis de la compleja respuesta de Moshe a todo el asunto, vamos a ver que en realidad Moshe se enfrenta a dos argumentos principales que son diferentes y que están propuestos por estos grupos distintos. Fíjense de la respuesta que el primer argumento que dice Moshe es una protesta contra la selección de Aarón para el sacerdocio. Y esto es lo que Moshe aborda en su primera respuesta. Y Moshe va a incentivar, ¿verdad?, a cada uno de los que están reclamando el sacerdocio que se sometan a una prueba con los incensarios para aclarar quién es el verdadero elegido por Dios en el caso del sacerdocio. Luego, Moshe, ¿verdad?, oye, ¿verdad?, todo esto y dice, cayó su rostro. Y dice ahí el versículo 5, habló a Korah y a toda su asamblea diciendo, por la mañana el Eterno dará a conocer quién es suyo y quién es santo y lo acercará a él. Al que él elija, lo acercará a él. Haced esto, tomad para vosotros incensarios. Luego dice, Korah y toda su compañía, versículo 7, y poned fuego en ellos, y colocad incienso sobre ellos ante el Eterno mañana, y será que el hombre que Dios elija será santo. Es decir, dado que la Torá señala que Moshe se dirige a Korah y a toda su compañía, está claro que se dirige no solo a los levitas, sino también a los hombres de otras tribus, los 250 príncipes de la congregación, que no se habían, de los 250 príncipes de la congregación que se habían unido a Korah. También se afirma explícitamente más adelante en la parashá que los que ofrecieron el incienso fueron los 250 hombres, versículos 17 y versículo 35, tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y traed ante Dios cada uno su incensario, 250 incensarios. Y salió fuego, dice la escritura, del Eterno, y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces, aquí Moshe hace una distinción, ¿no? Una distinción entre los hombres de renombres
de renombre de las otras tribus, y los miembros de la compañía de Korah, que como él son miembros de la tribu de Levi. Y reprende a los miembros de la tribu de Levi, ¿no? Dice entonces, por esta razón, obviamente, por eso sorprende que Moshe concluya su sugerencia con este dictamen, ¿no? En el versículo 7 dice: tomáis demasiado para vosotros, hijo de Levi. Entonces parece que esta respuesta trata obviamente de un comentario de transición que anticipa la segunda respuesta de Moshe, y aquí nuevamente se dirige a la protesta contra la selección de Aarón para el sacerdocio, pero esta vez habla específicamente a la tribu de Levi en la segunda reprensión. Esto parte del versículo 8, incluyendo el versículo 9 y el 10, dice: Moshe dijo a Korah: oíd ahora, hijos de Levi. ¿Os parece poco que el Dios de Israel os haya separado de la congregación de Israel para acercaros a él, para realizar el servicio del santuario de Dios y para estar delante de la congregación para ministrarle? Y te ha acercado a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Levi, contigo. ¿Buscáis entonces también el sacerdocio? Tenemos entonces aquí, ¿no es cierto?, con respecto a este grupo, ¿no es cierto? Por lo tanto, tú y toda tu compañía que están reunidos están en contra del Eterno, pero Aarón, ¿qué es él? Que se quejan contra él. Entonces aquí Moshe enfatiza que en verdad no es Aarón el blanco de su protesta, sino es el Eterno mismo quien ha elegido a Aarón para el sacerdocio, como se demostrará. Ahora, la otra queja del grupo de Korah se refiere al liderazgo de Moshe, y este reclamo es expresado por Datán y Abirán, que representan el tercer grupo. Versículos 12 y 13 y 14 dice: Moshe mandó llamar a Datán y Abirán, los hijos de Eliab, pero ellos dijeron: no subiremos. Es poca cosa que nos hayas hecho subir de una tierra que emana leche y miel para hacernos morir en el desierto, y que además te hagas gobernar sobre nosotros. Ni nos has traído a una tierra que emana leche y miel, ni nos has dado heredad de campos y viñas. ¿Vas a sacarle los ojos a estos hombres? No subiremos. Datán y Abiram consideran que Moshe ha fracasado 2 veces. Por un lado, los sacó de Egipto, que ellos recuerdan como una tierra que emana leche y miel. Por otro, no los llevó a la tierra de leche y miel que Dios había prometido, sino al desierto. Por lo tanto, argumentan que no hay justificación para que Moshe se haga gobernante sobre ellos. La respuesta de Moshe a esta acusación es diferente de su respuesta a las protestas relativas al sacerdocio. En el versículo 15 dice la Torá: y Moshe se enfadó mucho y dijo al Eterno: no tengas en cuenta su ofrenda, ni un solo asno les quité, ni he hecho mal a ninguno de ellos. Ahora, obviamente, todos los casos, ¿verdad? Los 2 casos, tanto los levitas con los hombres de renombre y Datán y Abiram, ¿no es cierto?, son todas rebeliones, pero tenemos que tratar de entender cuál es el significado de este marcado contraste en las respuestas de Moshe. ¿Por qué?
porque parece que la diferencia surge del distinto contenido de las dos quejas. Es decir, los 250 hombres tienen una reclamación relativa a un cargo específico y esto no presenta a Moshe ninguna dificultad particular. Se les propone la prueba de los incensarios, cuyo resultado está asegurado, ya que está bastante claro que el Eterno mostrará su elección de Aarón. Pero la queja de Datán y Abiram, por el contrario, no es simplemente una queja contra la selección de Moshe. También ellos sugieren que el liderazgo de Moshe es corrupto. Moshe cree que ha actuado correctamente de acuerdo con los mandamientos de Hashem y se enfada mucho ante esa acusación que es insultante. Pero, ¿hasta qué punto puede una persona, incluso el propio Moshe, estar seguro de sus propios actos? Por esta razón, Moshe en su angustia se dirige al Eterno pidiéndole que lo reivindique, ¿no? Que ponga, ¿no es cierto?, de claro, de manifiesto que él ha sido elegido por el Eterno y que eso se manifieste. Ahora también hay otra diferencia entre Datán y Abiram y los otros dos grupos. ¿Por qué? Porque los 250 hombres no realizan ningún acto particular ante su queja. Sin embargo, parece que Datán y Abiram trajeron una ofrenda antes de quejarse contra Moshe. Abraham Ibn Ezra explica que Datán y Abiram eran grandes hombres y trajeron una ofrenda antes de este acto, es decir, antes de la queja. Y de ahí que Moshe tuviera más motivos para preocuparse y por eso rogó al Eterno: no tengas en cuenta su ofrenda. Otro punto que tenemos que analizar tiene que ver con la consigna y su contradicción inherente. Lo que dirá también la Escritura, ¿verdad?, en el libro de Judas, en el capítulo que está ahí escrito en Judas, cuando habla de esta contradicción, de la contradicción de Korah. Hasta ahora hemos examinado dos afirmaciones de los tres grupos. Sí, levitas, los hombres de renombre, Datán y Abiram. Y a la luz de nuestra discusión, si echamos otro vistazo al motivo de la rebelión que introdujo todo el incidente, parece bastante sorprendente. En el versículo 3 se dice, se reunieron contra Moshe y contra Aarón y les dijeron: tomáis demasiado para vosotros. Pues todos los de la congregación son santos y Dios está en medio de ellos. ¿Por qué, pues, os encumbráis por encima de la congregación de Dios? Este argumento parece implicar que Am Israel no necesita un liderazgo mortal, ya que todos son santos. Nuestros sabios ofrecen una expresión figurativa de la afirmación en el conocido Midrash, Bamidbar Rabá, para allá 18, que precisamente aparece, ¿no?, que aparece antes de este incidente, y dice la Escritura ahí en el capítulo 15, hacia el final, ¿no?, en el maftir de la parashá anterior, de la parashá Shelach Leja, Ve'asu lahem tzitzit, y se harán tzitzit. Dice el Midrash, Korah aprovechó la oportunidad y le dijo a Moshe: si un talit está hecho enteramente de tejelet, el hilo del color azul, está exento del requisito del tzitzit, que incluye un hilo de azul. Él le respondió: todavía requiere tzitzit. Korah replicó: un talit que es completamente tejelet no cumple con el requisito, pero la presencia de 4 hilos cumple con el requisito. En otras palabras, nuestros sabios nos enseñan y nos introducen, ¿verdad?, un relato para que nosotros podamos entender
que Korah estaba argumentando que Am Israel, que es como un talid hecho enteramente de tejelet, no necesita una cuerda azul, un hilo azul, es decir, líderes como Moshe y Aarón. Evidentemente, este lema contradice los argumentos que se exponen más adelante, concretamente las protestas de quienes cuestionaban la selección de Aarón como Cohen Gadol, como sumo sacerdote. Las protestas relativas a Aarón es presentadas por personas que están interesadas en el cargo en sí. ¿Cómo entonces pueden estos manifestantes argumentar que toda la congregación es santa, mientras que al mismo tiempo buscan el sacerdocio para sí mismo, ¿no? Esto es como, y esto lo graficaron nuestros sabios, ¿verdad?, en este Midrash que acabamos de citar. Parece, por tanto, que el grito de guerra inicial que llama a esta anarquía y se opone a cualquier tipo de liderazgo expresa el estado de ánimo de un cuarto grupo. Es posible que este grupo anárquico esté representado por On, hijo de Pelet, ausente del resto del relato. Pues no lo encontramos ni entre los aspirantes al sacerdocio, ni entre los que protestan contra el liderazgo de Moshe, y su ausencia puede indicar que no es castigado, y esto encajaría bien con la posibilidad de que representa la reivindicación del cuarto grupo. Entonces, toda esta gente que se revela, su argumento no es algo personal contra Aarón o Moshe, más bien es un argumento contra el liderazgo en general, como aquellos que pretenden o que lo hacen o que sienten que podrían hacer todo mejor que aquellos que están haciendo el trabajo, ¿verdad? Y están teniendo dificultades. Todo esto obviamente se presenta, ¿no?, en virtud, aquí está el engaño, ¿no? Estamos como que si todo esto no estuviese motivado por intereses personales, por el contrario, se presenta como un argumento ideológico basado, ¿verdad?, en la creencia en la santidad inherente de todo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es todo santo, Dios está en medio de ellos, con la presencia divina residiendo entre ellos, ¿verdad? Por lo tanto, es una ofensa mucho menos grave que el argumento de los otros grupos de la compañía de Korah, cada uno de los cuales es castigado. Cada uno de ellos es castigado, ¿no? Ahora estamos en mejores condiciones de comprender la distinción que establece Moshe entre la tribu de Levi, que protestan por el sacerdocio, y los demás del grupo que adoptan la misma pretensión. Moshe trata de enseñarles. Moshe trata de enseñarles y de señalarles que este argumento proveniente de hombres que ellos mismos son levitas es algo hipócrita. Es decir, ¿cómo pueden argumentar que Moshe toma demasiado para él, o Moshe y Aarón toman demasiadas cosas para ellos? Pues toda la congregación son santos y Dios está entre ellos, y al mismo tiempo disfrutar de su propia distinción, es decir, que el Dios de Israel os ha separado de la congregación para acercaros a Él, para realizar el servicio del santuario de Dios y para estar delante de la congregación para ministrarles. En cualquier caso,
el, el argumento de estos 4 grupos no tiene sentido en términos de sus quejas y aspiraciones reales, ¿no? Su único denominador común es su oposición a Moshe y Aarón. Tal vez entonces la omisión sintáctica en el versículo introductorio de la parashá, Vaikaj Koraj, y tomó Koraj, pretende expresar el vacío esencial y la deficiencia de la toma. La Torá aquí nos va a enseñar con respecto a los castigos, ¿no? ¿Por qué? Porque en última instancia cada grupo es castigado de una manera que le es propia. Por ejemplo, el castigo para los que ofrecieron incienso es que son quemados en un fuego que emerge de Dios. Y en este relato hay muchas similitudes entre nuestra parashá y el episodio de la muerte de Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Y lo primero que vamos a ver es la descripción del acto de nuestra parashá. Entonces, en el versículo 18, nosotros encontramos que dice: tomaron cada uno su incensario, pusieron fuego en ellos y colocaron incienso. Y esto es una fuerte reminiscencia, es un fuerte recordatorio del pecado de los hijos de Aarón, ¿verdad? Porque los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, también tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos y colocaron incienso. Esto está en Levíticos capítulo 10, versículo 1. Luego de la quema del incienso leemos en nuestra parashá: y la gloria del Eterno apareció y a toda la congregación. Esto está en el versículo 19 del capítulo 16, y esto corresponde a la revelación que había precedido al pecado de Nadab y Abiú, y la gloria de Dios apareció a todo el pueblo. Esto está en el capítulo 22. ¿Pecará un solo hombre y tú te enojarás con toda la congregación? Luego de la muerte de Nadab y Abiú, Moshe instruye a Aarón y a sus hijos restantes, en el capítulo 10, versículo 6 de Levítico: no os dejéis crecer el pelo de la cabeza ni rasguéis vuestras vestiduras, no sea que muráis y la ira de Dios caiga sobre toda la congregación. Fíjese también que el castigo en sí se describe también en términos similares. Un fuego salió del Eterno y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Esto está en el capítulo 16, versículo 35 de nuestra parashá. Y en el capítulo 10, versículo 1 de Vayikra dice: salió un fuego de delante del Eterno y los consumió y murieron delante del Eterno. Es decir, que en ambos casos hay una orden de retirar los restos después del fuego. También en nuestra parashá se le dice a Moshe: di a Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, que saque los incensarios de en medio de la hoguera y esparcirás el fuego allá, porque se han convertido en sagrados. En la parashá Shemini, en Levíticos capítulo 10, versículo 4, dice: Moshe le dice a Mishael y el Zafam: acercaos, sacad del campamento a vuestros hermanos de delante del santuario. Es decir, que en ambos episodios son seguidos por una orden especial a Aarón solo. En nuestra parashá encontramos en capítulo 18 de nuestra parashá, versículo 1, el Eterno le dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo cargaréis con la iniquidad del santuario. Y después del pecado de Nadab y Abiú, el Eterno le habló a Aarón diciendo: no beberás vino ni sidra. Capítulo 10 de Levítico, versículos 8 y 9. Por último, no podemos ignorar la instrucción de nuestra parashá, y que tenían que esparcir el fuego allá. Veet Aesh Zareh.
porque se han vuelto santos. Capítulo 17 de nuestra parashá, versículo 2. 17:2. Que alude claramente al pecado de Nadab y Abiú. Ofrecieron ellos ante Dios un Esh Zará, un fuego extraño, que él no les había mandado, como dice Levíticos 10:1. Estos paralelismos indican que el menoscabo del estatus de Aarón equivale a un menoscabo del servicio en el santuario. Una persona que se considera digna de ofrecer el incienso puede compararse con alguien que lleva un fuego extraño ante Dios. Ambos tipos de rebeldes buscan servir a Dios de una manera diferente a la que Él ha ordenado y consideran su causa o aspiración personal más elevada que la sumisión absoluta al mandato del Eterno. Por lo tanto, los que ofrecen incienso son castigados con el mismo castigo que el Eterno infligió a Nadab y Abiú. Cuando se trata del castigo, por ejemplo, de Datán y Abiram, por otro lado, la Torá enfatiza que esto no tenía precedentes. Vamos a leer los versículos 28 al 33 del capítulo 16. Moshe dijo: en esto sabréis que Dios me ha enviado para realizar todas estas obras, pues no son hechas de mi propio corazón. Si estos hombres mueren una muerte común que todos los hombres, y son visitados por la misma visitación de la muerte que todos los hombres, entonces el Eterno no me ha enviado. Pero si el Eterno crea una nueva creación, y la tierra abre su boca y se los traga a ellos y a todo lo suyo, y descienden vivos al Sheol, entonces sabréis que esos hombres han provocado al Eterno. Y cuando terminó de decir todas estas palabras, la tierra que estaba debajo de ellos se abrió, y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus casas y a toda la gente que pertenecía a Coraj y a todas las propiedades. Y ellos y todos los que tenían descendieron vivos al Sheol, y la tierra se cerró sobre ellos y perecieron de entre la congregación. El castigo por el insulto personal a Moshe al presentar erradicación de los protestantes del mundo, ¿no? Es decir, descienden al Sheol a la vista de todo Israel, y de este modo el Eterno demuestra que la esfera política está incluida en su guía de Am Israel, y cualquiera que socave su guía del mundo está destinado a perecer del mundo y a descender al Sheol, ¿no? Y dicen nuestros sabios, ¿y qué será de Coraj, el líder que reunió a estos dos grupos? Nuestros sabios dicen en Masejet Sanedrin, en la página 110a, Coraj estaba entre los tragados y entre los quemados. Y obviamente, como nuestros sabios hacen la explicación del texto, más adelante en la parashá encontramos: Eleazar el Cohen tomó los incensarios de bronce sobre los cuales los quemados habían ofrecido incienso y los convirtió en planchas batidas como cubierta para el altar, como un memorial para los hijos de Israel, para que ningún extraño que no sea de la simiente de Aarón se acerque a ofrecer incienso ante Dios, para que no sea como Coraj y su compañía, como el Eterno le dijo por mano de Moshe. Esto está en el capítulo 17, versículos 4 y 5. Y en su significado simple, estos versículos sugieren que Coraj estaba entre los que fueron quemados. Sin embargo, más adelante en la parashá Pinjas leemos, capítulo 26, versículos 9 y 10, dice: y los hijos de Eliab, Nemuel y Datán y Abiram,
Los mismos Datán y Abiram, los hombres de renombre que lucharon contra Moshe y contra Aarón, en la compañía de Coras cuando lucharon contra Dios, y la tierra abrió su boca y se los tragó junto con Coraj, cuando aquella congregación murió, cuando el fuego devoró a los 250 hombres y se convirtieron en una señal. Aquí el texto indicaría entonces que Coraj estaba entre los que fueron tragados. Si entrar en una discusión práctica de cómo habría sucedido esto, está claro que este doble castigo representa simple justicia para Coraj, habiendo tomado y unido a diferentes grupos con diferentes quejas y que no tienen nada en común aparte de su unión a su instigación de protesta. Es apropiado que sea incluido también en el castigo de cada uno de ellos. Nosotros vemos esto también, ¿verdad?, en diferentes ámbitos de la vida, donde muchas veces, ¿verdad?, el enemigo de tu enemigo, ¿verdad?, como se dice, ¿verdad?, se puede convertir incluso en tu amigo. Muchas veces la gente se unen sin tener una raíz en común, sin tener incluso una convicción en común, con el fin de derrocar, con el fin de producir inestabilidad a el liderazgo, a veces al liderazgo de una nación, el liderazgo en una comunidad. Que el Eterno es libre de ser, ¿verdad?, de aquellos que ponen como pretensión el servicio al Eterno cuando realmente hay una aspiración de poder y de manipulación con respecto a estas cosas. El Eterno les bendiga, les guarde, tengan un lindo Shabbat, Shabbat Shalom.